Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, la primera esposa se llamaba Fannie Wyman. Era la encargada de escribir los discursos del presidente. Ella lo conocía muy bien y la gente que se le acercaba le preguntaba acerca del presidente y lo que más le preguntaba era ¿qué hace que el presidente sea tan buena persona? Esa es la pregunta que cada uno de los que se le acercaba le decía. Ella solía responder diciendo con la experiencia del baño. Y la gente decía, ¿cómo así que con la experiencia del baño? Cuéntenos. Y ella les contaba, les decía, mire, cuando a mi esposo le dieron bala, recibió el atentado, eso fue el 30 de marzo de 1981, se estaba recuperando, estaba solo en la cama y necesitó ir al baño. Y de pronto él dijo, voy a ir y de una vez aprovecho para mojarme la cara. Como todavía estaba tan mal, dejó el baño lleno de agua por echársela a la cara, cayó toda al piso. Él, desesperado, empezó a coger toallas de papel a limpiar el baño. En ese momento ingresó la enfermera y le dijo, pero señor presidente, ¿usted qué está haciendo ahí? Y él le dijo, estoy secando, estoy organizando lo que desordené. Y la enfermera le dijo, tranquilo, señor presidente, que para eso tiene muchas empleadas. Y él le dijo, no me diga eso, porque yo lo mojé, no es justo que otro lo limpie. ¿Qué nos enseña este personaje? De que por más de que tengamos títulos en nuestra vida, de que por más que tengamos privilegios, de que por más que el Señor nos lleve a lugares muy altos, nunca dejaremos de servir. Jamás vamos a dejar de servir. En la Biblia encontramos en el servicio, la palabra servicio se menciona 300 veces en el Nuevo Testamento, 120 veces en los evangelios y 170 veces en las epístolas. Los filipenses era una iglesia que estaba organizada, era una iglesia muy bonita, era la iglesia que Pablo consentía. ¿Por qué? Porque ellos también eran muy dados a Pablo. Esta carta de Filipenses se escribió estando Pablo en su segundo viaje misionero. Pero cuando Pablo envía este capítulo 2, él estaba en la cárcel. Cuando él les hace esta observación o les hace esta meditación para que ellos estuvieran allí y no desobedecieran, él estaba encarcelado. Y lo bonito de esta iglesia es que le aportaba ofrenda a Pablo, le llevaba ofrenda a Pablo allí en la cárcel. Mirando Pablo esto, se interesa porque habían llegado unos falsos predicadores, y quiero que vayan ahí un poco adelante al capítulo 1, versículo 15 al 17. Esos falsos predicadores estaban haciendo mucho daño a la iglesia. ¿Qué le estaban diciendo a la iglesia? Dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, ¿qué dice? Por amor, sabiendo que estoy puesto. ¿En qué? Para la defensa del Evangelio. Y si miramos allí, en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses, vamos a mirar ahí en el versículo 1, la parte C, dice ¿qué dice? Si alguna comunión del Espíritu. Cuando en la Biblia se encuentra la palabra comunión, está hablando de unidad.
Y yo quiero que veamos en este día, pero antes dígale al que está a su lado, todos los cristianos podemos ser ejemplo de servicio. Todos los cristianos podemos ser ejemplo de servicio. ¿Cuánto lo creen? Todos. El servicio como tal no es una opción. El servicio es un ¿qué? Mandato. Todos estamos llamados a servir. Y en el proceso de la predicación vamos a darnos cuenta que aunque algunos tenemos unos dones diferentes de los otros, cada uno de nosotros, todos los que estamos en este lugar, el don que tenemos en unidad, en común, es el servicio. Y dice acá que tenían comunión del Espíritu. Dice el versículo 2, miremos, dice, sintiendo lo mismo. La segunda parte, sentir lo mismo. ¿Qué será esto de sentir lo mismo? Sentir lo mismo es empatía, es meterse en los zapatos del otro. Para eso quiero que veamos 3 acciones de cómo ser ejemplo de servicio. 3 acciones de cómo ser ejemplo de servicio. Y la primera es, somos ejemplo de servicio cuando lo hacemos en unidad. ¿Qué hacía la iglesia de Filipos o de Filipenses, que estaba situada en Filipos? Era una iglesia unida. Todo lo que hacían, lo hacían unidos, consultaban el uno al otro. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, que aunque cada uno tiene un don diferente, somos diferentes, que podamos hacer las cosas en unidad. El versículo 2 dice, sintiendo lo mismo, y yo investigando dice que es igual a una profunda unidad. ¿Y qué es eso de una profunda unidad? Investigué más y dice que unidad proviene del latín unitas, que literalmente traduce unidad y hace referencia a la propiedad de poder aislar algo de los demás y apreciarlo en su individualidad. ¿Cómo es eso, pastora? Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos 9 sistemas dentro de nuestro cuerpo humano. ¿Quién conoce esos 9 sistemas? ¿Cuáles son esos 9 sistemas? A ver si hay profes. Está el osteomuscular o locomotor, está el óseo, el nervioso, el cardiovascular o circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el inmunológico, el excretor, el endocrino y el reproductor. Pero imagínense que cada uno de nosotros tuviéramos todos los sistemas que se nos vieran, porque estuvieran por un lado, por allá el reproductor por otro, el endocrino por allá por otro. No, Dios nos hizo en unidad. Este cuerpo es una unidad de muchos sistemas, de muchos órganos, pero es uno solo. Y si a usted le duele el dedo del pie, todo su cuerpo le va a doler. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en unidad. Nuestro cuerpo es una unidad. Y así mismo la iglesia. Aquí Pablo llama a la unidad. ¿Qué es tener unidad en la iglesia? No es hablar el mismo lenguaje, pero sí es sentir lo que Cristo sintió. Dice allí en el versículo 5, haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? El sentir de predicar, el sentir de servir, el sentir de unidad, que si uno de mis hermanos estaba dolido, el otro también lo estaba. Ese era el ejemplo que estaba dando en servicio la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses. Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos promover esa unidad. ¿Saben que los hogares hoy en día se están desbaratando? ¿Y saben por qué es? Porque cada uno está cogiendo por su lado. Porque ya no hay comunicación y la falta de comunicación está trayendo que los hogares estén divididos.
Yo recuerdo un episodio que tuve que afrontar en mi casa. Estuve en San Martín Meta, en la casa de un tío de mi esposo. Él es un pintor espectacular, ya me había vendido algunos cuadros y entré y había una galería de cuadros y me parecieron hermosos. Cuando le dije, mira, dame este, compré 5 cuadros y le dije, mira, me los mandas a la casa. ¿Listo? Yo dije, chévere, los cuadros. Cuando llegaron los cuadros, era un miércoles. Yo me quedé recibiendo los cuadros y no vine a culto. Cuando llegó mi esposo, me dijo, negra, ¿eso qué es? Le dije, papi, compré unos cuadros a tu tío. Y él se quedó mirándome y me dijo, ¿tú por qué no me comentaste? Le dije, no, es que son cuadros hermosísimos. Hay uno hermoso y empecé a mostrarle y él era así. Y yo toda emocionada mostrándole los cuadros. Y había uno con un horno de esos, una estufa de leña. Y yo dije, ese es el que más le va a gustar. Porque pues yo no fui del campo, no tuve estufa de leña, no tuve eso, pero él sí. Ese es el que más le va a gustar. Y se levantó y me dijo, ese cuadro me trae tristeza. Ese cuadro me produce algo dentro de mí que no lo quiero ver. Y como no me comunicaste, hiciste las cosas sola, esos cuadros no se quedan. ¡Wow! Dios, ¿qué hago? Se levantó, se fue. Y ustedes dirán, pastora, ¿eso hacen ustedes? Claro, somos humanos. Y yo dije, este me la hizo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Los trajeron de San Martín Meta, es el tío, ni siquiera es un particular, es el tío. ¿Yo qué hago? Y empecé a orar, ahí sí a orar, ¿no? Y yo, Señor, tócalo, Señor, que se queden los cuadros están lindos, los cuadros están preciosos, Señor, permite que podamos, Señor, quedarnos con los cuadros. Subí a la habitación y le dije, papi, ¿te pasó el mal genio? Dijo, yo no estoy de mal genio, negra, lo que pasa es que tú no me consultaste. Y en esta casa, cuando hemos comprado algo, lo hemos hecho en común acuerdo. Y ha sido por unidad. Y yo creo que tú ni siquiera oraste, así me dijo. Ni siquiera oraste porque te dejaste llenar de ver y las emociones nos fallan. Y yo me bajé llorando. Y lloré y lloré y lloré. Lo cierto fue que me tocó llamar a Servientrega, llamar al tío y decirle que los cuadros no nos habían parecido y que se los iba a devolver. Perdí mi platica y se armó la de Troya. No, mentiras, ay, ahí sí, ¿no? Y eso fue tremendo. Pero, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque cuando en el hogar no hay unidad, cada uno hace lo que bien le parece. Y hoy en día eso es lo que está pasando en los hogares. Y la iglesia acá nos dice que el único que nos da la unidad es el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de los que están en este lugar tienen el Espíritu Santo en su vida? Por eso tenemos que ser de un mismo sentir y tenemos que buscar la unidad. Pablo habla en 1 Corintios 12, en el versículo 14 en adelante, para que usted lo lea allí, y él habla de ¿qué? De unidad. Pero desde el versículo 27 al 30, miremoslo lo que dice, 1 Corintios 12, del 27 en adelante, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un aún más excelente.
¿Qué nos está enseñando Pablo? Que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros tenemos algo específico para realizar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso usted que dice, yo no he podido, yo llevo años asistiendo a la iglesia y yo no he podido involucrarme en ningún ministerio. Déjame decirte que no estás cumpliendo con el propósito. El propósito de la salvación, y lo vamos a mirar en el versículo 12 más adelante, es que necesitamos servir después de ser salvados. Ese es el propósito. Y esto de la unidad, el Señor no solamente lo busca para la iglesia, para que lo hagamos acá o en los grupos de crecimiento integral, sino que usted y yo podamos tener unidad con nuestro esposo, unidad con nuestros hijos, unidad donde trabajan, porque cuando no hay unidad hay división. Y el diablo es el que está feliz de que usted esté en división. Mi amado, mi amada, el Señor hoy te llama a que seas ejemplo en el servicio a través de la unidad. Que seas ejemplo de servicio a través de la unidad. Tú no puedes quedarte sin cumplir con este mandato del servicio, pero debes de hacerlo en unidad. ¿Cómo estás trabajando en el grupo de crecimiento integral? ¿Cómo estás trabajando en tu casa? Si consultan. Cuando no hay unidad, no hay visión, porque la división quita la visión. Y nosotros necesitamos tener visión. Como iglesia y como familia necesitamos tener visión, no división. No sé si de pronto estés en este momento, en un momento de crisis matrimonial, donde de pronto hay división y no unidad. Quiero decirte que hoy el Señor está en este lugar. Y si te trae hasta este lugar es porque Él está haciendo algo en ti y está haciendo algo en tu pareja. Dios es un Dios de unidad. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo y todos son uno solo. Ese es un ejemplo de unidad. Por eso necesitamos cultivar esa unidad. No podemos seguir cultivando en los hogares el individualismo, la división, si no vamos a cultivar la unidad. En segundo lugar, somos ejemplo de servicio cuando lo hacemos en humildad. Miremos el versículo 3 de Filipenses 2, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es esto de la humildad? Algunos piensan que humildad es vestirse sucio o con ropa muy vieja, sin arreglarse, dejarse el pelo no sé cómo, no, en el caso de las mujeres no maquillarse. Y entonces eso es humildad. Y hay iglesias que promueven esa clase de humildad, que le dice a las mujeres que no pueden utilizar un slap o en otros casos le dicen que no pueden usar ropa de hombre. Yo personalmente jamás en la vida me pondría un pantalón de mi esposo, eso sería terrible. Porque la ropa de mujer es diferente a la ropa del hombre. Pero hay iglesias que promueven esto y que dicen que la humildad es tener la falda larga, no maquillarse, tener así el pelo lambido, y eso es humildad. Pero esa no es la clase de humildad que habla Pablo, que habla la Biblia. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En la traducción lenguaje actual dice: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante de sí mismo.
El versículo 4, en la traducción lenguaje actual dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Eso es lo que es la humildad, buscar el bien común, ayudar al otro. Y saben, cuando no hay humildad, hay orgullo. Y el orgullo tiene una característica y es que la persona que es orgullosa tiene una autoestima muy baja. En esas personas hay algo, y es que la autoestima, su identidad, que es el conocerse uno mismo, no se ha conocido. Entonces hacen de la soberbia, del orgullo, su poder. Y es cuando maltratan a los demás. Y no sé si usted ha ido a una EPS o al CISBEN a que lo atiendan. Usted ingresa al consultorio, encontramos un médico profesional y a veces no saludan, no voltean a mirar, solamente hacen unas preguntas. Yo tuve la oportunidad de ir al médico y un profesional de estos estaba en su computadora. Empezó a preguntarme y yo no respondí. Cuando él levantó la cara, le dije, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Yo vengo para que usted me atienda, pero quiero por lo menos mirarle los ojos. Porque imagínese, usted me va a atender todo. Entonces dijo, sí, sí señora. Le dije, bueno, buenos días, ¿cómo está? Porque a veces el que más poder tiene se cree mayor sobre los otros. Y es contradictorio, porque algunos estudian, ¿para qué? Para dejar la ignorancia, pero se vuelven ignorantes. Eso no es humildad. Mientras el Señor nos lleve, y es lo que cantamos ahora, esta canción tan hermosa de Filipenses 2, mientras el Señor nos va llevando a lugares de privilegio, más humildes debemos de ser. Más humildes debemos de ser y mostrarle esa humildad, no solamente a los de afuera, porque yo he tenido la experiencia de tener personas aquí en la iglesia que son muy humildes en el servicio, pero cuando voy a su casa y los visito, son personas que no mueven una uña para hacer nada en su casa y tienen el conflicto porque donde toman el tinto tienen ahí la secuencia de toda la semana, si no, le recogen el vaso. Porque es el papá o es la mamá, entonces los chinos son los que tienen que llevar para allá y para acá. ¿Cierto? Y algunos asienten. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es humildad, mirar a los otros. ¿Qué dice Pablo? Que los falsos predicadores estaban haciendo unas predicaciones de contienda. ¿Y qué es eso de la contienda? La contienda no es otra cosa que la envidia, la murmuración, esas personas que quieren vivir peleando a toda hora. Y son las personas que las lleva a esto el orgullo, que es lo contrario a ser humildes. Y dice que el orgullo y la búsqueda de prestigio lo lleva a la vanagloria, porque eso es lo que dice el texto. ¿Qué será eso de la vanagloria? Yo busqué una palabra griega que de pronto la pronuncio bien, no sé, que vodosiave, y significa tener una alabanza hueca. Eso es la vanagloria, alabarse pero una alabanza hueca, vacía. Y es similar a un tarro roto por dentro. Un tarro roto por dentro, ¿a qué sirve? ¿O para qué no sirve? Para nada. Eso es la vanagloria. En el versículo 10 al 11, el Señor allí nos muestra cuál es el propósito de servir. Miremos lo que dice el versículo 10 al 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el propósito del servicio.
No interesa donde usted esté sirviendo. Usted debe de hacerlo para la gloria de Dios. Si Dios lo tiene sirviendo en la presidencia, si Dios lo tiene sirviendo allá en la basura, recogiéndola, hágalo para la gloria de Dios. Porque es que a veces hacemos, o mejor, sectorizamos los servicios. Entonces, cuando llegamos a un lugar, si hay una persona encorbatada, ¿no le ha pasado que hasta consejo le dan a uno? Cuando usted vaya a un banco, váyase bien elegante para que lo atiendan. Porque el vestir hace que otros se muevan. Y eso no debe de pasar aquí dentro de nosotros. Debemos de buscar y promover el servicio, ser ejemplo ¿de qué? De humildad, de servirle a los otros. De poder decir, hermano, si usted no puede hacer esto, yo lo hago. Pero a veces en los grupos hay contienda, hay vanagloria. Entonces, si el uno no dio bien el diálogo, el otro dijo, uy, no, es que como yo no hay ninguno. No, que podamos tener humildad. Dice allí, antes bien con humildad. Vean a los demás como mejores de ustedes. Vean a los demás mejores que ustedes. Y eso sí que a veces es complicado, ¿no? Porque a veces se mira a los demás es para buscar, ¿qué? El defecto. Y eso sí que pasa en las iglesias, pero también en las familias. Porque hay tanta pelea y tanta contienda en los hogares, porque se mira es el defecto, porque el otro quiere que le sirvan y el otro dice, no, yo no me la voy a dejar ganar, olvídese, que sirva, mi amor, que es que mire, que por favor, que si lleva los niños al colegio, ay, ya que me creyó, ay, yo que voy a ir por allá, donde van casi solo las viejas. Mi amor, que mire que si me ayuda, por favor, a lavar la loza. ¡Ay! ¿Yo qué voy a lavar loza? No, eso es para las viejas. Y no le estoy dando palo a los hombres. Pero es que yo que atiendo consejería, yo escucho esos casos. Y uno dice, ¿qué hay ahí? Orgullo. No quieren ayudar, no quieren ceder en una pelea. No hay humildad y pasan los meses, la semana, los meses, los días y no se hablan. ¿Qué hay ahí? Orgullo. No hay humildad. No hay uno de los dos que dé el primer paso y que diga, me equivoqué. Eso es humildad. No permitir. La humildad no es permitir que hagan conmigo lo que se les dé la gana. No, eso no es humildad. Eso es una falsa humildad, pero sí es reconocer que fallé. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Dice que el versículo 5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Se humilló a sí mismo, obedeció a Dios hasta la muerte. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Obedecer. Obedecer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que seamos humildes y que mostremos a nuestro semejante esa humildad a través del servicio. El Señor Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Él dice la Biblia en Juan de que Él se ciñe el último día que estuvo en la tierra, el anterior día que estuvo en la tierra, se ciñe una toalla, se levanta y va y lava los pies de sus discípulos. ¿Por qué lo hace? Porque en ellos había una conversación de quién iba a ser el grande en el reino de los cielos. Y el Señor, escuchando esa conversación, les da una lección objetiva, una lección pedagógica, diciéndoles, no, acá ninguno de ustedes será el mayor. No hay sino uno. Y ese voy a ser yo, porque voy a ir a morir por ustedes y voy a regresar allá al cielo. Él es el mayor servidor, pero se levanta y ¿qué hace?
le lava los pies a los apóstoles. Imagínense, en ese entonces, en las calles de Jerusalén, todo era sin pavimento. La mayoría de las personas, las que no andaban descalzas, que no eran esclavas, tenían sandalias. ¿Cómo tendrían los apóstoles esos pies? ¿Usted sería capaz de traer agua, le traigo agüita y empieza a lavar aquí pies? Es complicado. En este tiempo ya no lo hacemos, pero ¿cómo podríamos hacer o tener ese ejemplo de servicio similar al que tuvo Jesús? Yendo a un hospital, ayudando al necesitado. Eso es humildad, eso es ejemplo en el servicio. Nosotros necesitamos comenzar a dejarnos llenar del Señor, obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener ese ejemplo en nuestra vida y dejar ese ejemplo a otros. Porque en este tiempo los jóvenes ya casi no les gusta hacer nada. Yo recuerdo cuando era adolescente, no hace mucho, que mi mamá me dejaba cosas para hacer y yo tenía que cumplir. Y si no cumplía, pues me daba. Y me pegaba y tenía que hacerlo. No era que me pegaba y ella lo hacía, no. Y era con humildad, era con obediencia. Sí, señora, no, señora. Hoy en día, desafortunadamente, los hijos se están levantando, se están criando de una manera errónea, no bíblica. Los hijos le responden feo a la mamá. Mi hijo que sí lava la loza, ¡oh! ¿Qué le pasa a esta vieja? No, tengo mucho, pero muchísimo que hacer acá. Debemos de ser humildes, eso es humildad. Ir y ayudar en la casa, ir y colaborar, eso es humildad. ¿Saben que los que a veces tienen esos aires de orgullo se vuelven maltratadores? Y yo no sé si en algún momento de la vida a usted lo han maltratado y usted se ha sentido así chiquitico porque le han hecho el feo, lo han dejado a un lado, se ha sentido rechazado. Hoy el Señor nos dice, tranquilo, yo veo lo que tú haces, ese ejemplo de servicio en humildad yo lo veo y yo te voy a dar el mejor regalo. El mejor regalo es un día podernos ver cara a cara. Ese es el mejor regalo. Y Él no te va a rechazar. Él no te va a hacer a un lado. Por el contrario, el Señor te va a abrazar y te va a decir, tranquilo, tú fuiste humilde, obedeciste, serviste a través de la humildad a otros. Yo he visto todo lo que has hecho. ¿Y saben algo? El Señor no se queda con nada ajeno. Dice la Biblia que si le servimos con humildad a uno de esos pequeños, el Señor nos va a recompensar al 100%, al 100%. Y eso solamente lo hace el Señor. Mis amados, tu servicio vale para Dios, pero hazlo con ejemplo de humildad. En tercer lugar, somos ejemplo de servicio cuando lo hacemos en amor. El versículo 2 dice, si hay consuelo de amor, si hay consuelo de amor, el versículo 3, la última parte, dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, hayan vosotros ese sentir que hubo en Cristo, y si afecto si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Versículo 2, la última parte. Teniendo el mismo amor. ¿Qué es tener el mismo amor?
el mismo amor que tuvo Cristo para nosotros. Eso es tener el mismo amor. El amor que Él tuvo para darnos la salvación. Si alguna consolación en Cristo, si alguno consuelo de amor, Cristo, la consolación está en Cristo, pero el consolador es el Espíritu Santo. Y Él es el que está en nosotros mientras el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Y Él es la consolación para nosotros. Él es el que nos va a consolar. Pero mientras tanto, ¿qué dice el versículo 12? Teniendo el mismo amor. Y en otras partes de los evangelios dice, amándonos unos a otros. ¿Qué es amarnos unos a otros? Es poder demostrar el amor. Porque el amor sin acciones, sin hechos, no es amor. ¿Cómo va a saber usted si su esposo la ama si no le da un detalle? Si vive criticándole. ¿Cómo va a saber si su esposa le ama, si su esposa nunca le da una palabra de afirmación que le ama, no lo respeta, no le dice palabras tiernas, no le da un detalle, no le cocina? Porque he escuchado a algunas mujeres que dicen, no, lo mordió la vaca, yo no sirvo para cocinar, yo me caso con él, pero yo no voy a cocinar. Eso es una muestra de amor. Y el Señor Jesús se dio. Amarnos los unos a los otros es un mandamiento que lo dio el mismo Señor Jesucristo para nosotros. Y es el segundo mandamiento. El primero es amar a Dios. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. Ahí en esos dos versículos podríamos sintetizar los 10 mandamientos. Amar a Dios. Y si amo a Dios, salgo y lo evidencio amando a mi hermano. ¿Cómo demuestro que amo a mi hermano? A través de mi ejemplo, a través de mis acciones. Debo demostrar con mis actitudes, con hechos. Si no amo a los demás, ni deseo servirles, tendríamos que preguntarnos si Cristo verdaderamente está en nuestra vida. Porque amar a los demás es lo que yo les muestro a ellos, que he sido salvada, que Cristo está en mí. Es la forma de decirle a tu hijo, hijo, te amo porque Cristo vive en mí. Cuando tú le tienes la comida allá calientica, cuando a pesar de que tu esposo sea un hombre que todavía no conoce del Señor, pero tú lo atiendes, tú le sirves, tú oras por él. Eso es ¿qué? Amor. Eso es servir con amor. El Señor nos llama a que cada uno de nosotros sirvamos con amor. Si le tocó trabajar, hágalo con amor. El trabajo que sea, que en el Transmilenio, que los turnos, algunos tienen el trabajo y lo botan, porque dicen, no. ¿Por qué? Porque no lo hacen con amor. Donde el Señor los coloque, hagan las cosas evidenciando, dando ese ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos dio. Servir con amor. Servir con amor es ir y visitar a un enfermo a su casa. ¿Qué actitud tienes cuando vas a una casa de un enfermo? ¿Criticar? ¿Mirar si hay mugre? ¿Pero para qué? ¿Para ayudar o para salir a chismosear? Porque es que eso es lo que a veces no es amor, porque se va, se visita al enfermo, pero se sale diciendo, uy, ¿sí vio? Uy, eso olía terrible. Uy, no. Algunos van y empiezan a morbosear con detalles, preguntarle al enfermo todo el proceso de la enfermedad. ¿Qué le sirve a esa persona contar todo el proceso de la enfermedad a 100 personas que la visiten? En cambio, si vamos y oramos por ellos,
Vamos y le ayudamos a hacer una comida al cuidador mientras él está descansando. Vamos y ayudamos a lavar una loza. Vamos y ayudamos a estregar la ropa. Eso es servir con ejemplo de amor. Porque a veces decimos, no, yo me voy y voy y sirvo visitando a los hermanos. Y resulta que usted llega a la hora del almuerzo. Y usted es el que va a hacer allá servidito. Llegó, sírvale el almuerzo. No, nosotros estamos como iglesia para servir. En la casa, hágase ese propósito este año de servir, de decir, vamos a tener unidad en esto del servicio. Usted se va a encargar de esto, yo voy a hacer lo otro. Si los dos trabajan, mientras usted llega del trabajo, yo voy a ir adelantando un arroz, así no lo sepa hacer. Mire en el hermano Google, que es hermano también porque nos ayuda mucho, es de servicio. Entonces usted puede ir, mirar allá cómo se adelanta un arroz. Sí, todo esto necesitamos aprender a servir. Mis amados, el versículo 13 de Juan 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El mayor ejemplo de servicio se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo en el servicio. En el servicio, en la unidad, en el servicio, en la humildad y en el servicio, en el amor. Mis amados, es muy importante que sirvamos, porque termina este pasaje en el versículo 12 diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación. ¿Y por qué relaciona Pablo la salvación con el servicio? Porque cuando yo le sirvo a mi hermano, le estoy diciendo que verdaderamente Cristo me salvó, que verdaderamente Cristo me salvó. Y eso sí que es predicar el evangelio. Eso sí que nos va a llevar a que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios, porque recuerden que el servicio, cuando lo hacemos, es para la gloria de Dios, no para la vanagloria mía. Colóquese de pie y dígale al que está a su lado: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Señor, esta palabra es tuya. Toca cada corazón, Señor, en el área que haya la necesidad. Glorifícate en esta hora, Padre. Toma el control, Señor. Mira aquellos que sufren con el tema de la unidad, que de pronto no hay sujeción, no hay comunicación. Estos hogares que se están desboronando, Señor, porque no hay esa unidad de parte tuya. Señor, haz un milagro en esos hogares, Padre. Toma el control de esas familias. Quita lo que no es tuyo, Señor, el orgullo. Llévatelo. Llévatelo, Señor. Y coloca la humildad, esa humildad que nos da ejemplo en tu palabra para cada uno de nosotros. Que podamos sentir lo que Cristo mismo sintió
esa empatía con el otro, el podernos meter en los zapatos, Señor, del otro, de la necesidad de la otra persona. Señor, toma el control. Manifiéstate, por favor. Si usted está luchando con alguno de estos tres ejemplos, la unidad, la humildad, el amor, si de pronto le cuesta sujetarse y hace las cosas por su lado, si le cuesta perdonar, es porque usted es un orgulloso y porque usted no ha podido adquirir este ejemplo de servicio como es la humildad. Y si usted sirve, pero lo hace de pronto amargado, resentido, dígale: Señor, aquí está mi vida, Padre. Te necesito. Y quiero, Señor, mostrarle a mis hijos, a mi papá, a mi pareja, que yo verdaderamente soy un siervo y que los siervos estamos para ser esclavos, Señor, para ayudarnos los unos a los otros. Señor, manifiéstate en esta mañana en tu iglesia. Yo sé que esta palabra ha llegado a lo profundo del corazón. Ahora, Señor, permite que cada uno de ellos pueda tomar una decisión. Esa decisión que los lleve a mejorar en estas tres acciones, Dios. Señor amado, glorifícate, Dios. Que podamos lavar los pies, Señor, con acciones. Esos pies de nuestro familiar, de ese hijo rebelde, que de pronto lo hemos rechazado, de esa esposa contenciosa, cantaletosa, que de pronto la he rechazado. Que yo pueda hacer, Señor, lo que hizo Jesús. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en esta hora, Señor. Si de pronto usted está pasando por una situación difícil, por haber desobedecido en alguna de estas tres acciones, como es la unidad, el ejemplo de humildad y el ejemplo de amor, Dios está en este lugar en esta mañana. Habla con Él. Aunque Él conoce todo lo que hay allí adentro de nuestro ser, Él desea que hablemos, que saquemos lo que está allí en lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, Señor. Glorifícate. Si tienes ahí un familiar, si estás con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, hagan allí un compromiso de unidad, de humildad, de amor. Y si vino solo, haga ese compromiso de llegar a casa y poder mostrar que Cristo vive en tu vida, de evidenciar que Él está allá dentro de ti. Señor, glorifícate, Espíritu Santo. Cuando servimos es solo para tu gloria, Señor. Perdónanos porque en momentos nos hemos sentido, Señor, los grandes y hemos hecho de nosotros en momentos ídolos. Señor,
Llévanos a reconocer que solo tú mereces la gloria. Gracias por cada don que tienen tus hijos. Gracias, Señor, porque eso es lo que necesita la iglesia. Permite que ellos los puedan colocar a tu servicio y que puedan, Señor, mantenerse humildes, mantenerse amorosos, mantenerse, Señor, en tu ejemplo. Te lo pido en esta hora, Señor. Manifiéstate en esta mañana en tu iglesia. Quita todo aquello que está robando, que la gloria tuya descienda en los hogares. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo. Si tienes que pedir perdón, ese es el momento para que lo hagas, para que te acerques si la persona está en este lugar y le digas: perdóname, porque hay momentos en que no te he ayudado, no he sido un apoyo para ti, por el contrario, he sido un problema. Y yo quiero decirte que tu hogar no se va a acabar, que tu hogar se va a fortalecer, que tu familia no se va a perder, que ese hijo que está en las drogas va a ser un predicador, va a ser un siervo de Dios. Pero tú tienes que empezar dando ejemplo de unidad, de humildad y de amor. Que tú tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. En esta hora, glorifícate en nuestra vida, Dios. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Pero sabemos, Señor, que tú nos vas a exaltar, que tú nos vas a dar un lugar de privilegio, que tú, Señor amado, nos estás esperando para un día mirarnos cara a cara. Algún día Aleluya, Jesús Señor. regresará, su promesa es fiel, Él la cumplirá. Permaneceremos, no renunciaremos, como Cristo siempre viviremos para la gloria de Para Dios. la gloria de Dios. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Mis amados, nos vamos para nuestra casa. Señor, lleva a tus hijos con tu bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz,